Acababa de anochecer y una sombría figura recorría las vacías calles de Sarasota. Su nombre, Elliot Sinclair, vampiro del clan toreador. Por primera vez en décadas, la Navidad volvía a significar algo para él. La nostalgia que acarreaba desde épocas inmemoriales casi había desaparecido por completo. Elliot recordaba la fatídica noche en que su compañera de inmortalidad y esposa fue encontrada definitivamente muerta en su residencia, con la cabeza cercenada en medio de un charco de sangre. Las averiguaciones posteriores descubrirían que la Inquisición era la culpable. Los años siguientes fueron una pesadilla. El deseo de la vida sin fin se había extinguido y la apatía tomó su lugar. Así pasaron siglos. Seguía su camino, su destino, el centro teatral de la ciudad. El príncipe de la ciudad, otro toreador como casi todos los vampiros de la zona, lo había invitado a actuar en una de las constantes obras teatrales que el clan organizaba, pero esta ocasión era diferente. Elliot había aceptado, y la impaciencia por volver al escenario era insoportable. Antes de ser convertido en criatura de la noche, él había sido uno de los actores más reconocidos de Europa. Fue entonces que conoció a Roger, del cual aprendería grandes secretos, y quizás el más importante de todos. Aprendería de la existencia de los vampiros, para luego ser convertido en uno. El cambio fue placentero. La única condición que puso era que junto con él, su esposa debería adquirir también esa bendición. Siguió actuando por años, hasta que tuvo que fingir su muerte antes de que los humanos empezaran a sospechar. Su no vida fue intensa y feliz. Jamás cayó en las intrincadas conspiraciones inherentes al vampirismo. Roger, su sire, ahora ascendido a príncipe, lo consideró siempre el más fiel amigo y consejero. Pero la tragedia de su esposa marcó el cambio. Las puertas del gran teatro estaban infestadas de gente, aun siendo Nochebuena. La fama de las puestas en escena garantizaban el lleno total. Si estos humanos supieran que lo que presenciarían sería una entrañable obra actuada por cadáveres chupadores de sangre, quién sabe qué pasaría. Pero aun siendo un cadáver, algunos sentimientos se preservaban. Esta noche, sin duda, era de recuerdos. Su amiga Judy, perteneciente a la primogenia de los Bruja, murió por salvar a la ciudad hacía menos de 6 meses. Elliot se culpó de su muerte. En ese periodo, la ciudad de Sarasota fue víctima de una conspiración y el príncipe fue incapacitado para resolver la situación. Elliot, pese a no pertenecer a la primogenia, tomó su lugar, dirigiendo a los clanes para oponer resistencia a la amenaza que casi los destruye. Muchos toreador murieron. Después del letargo, fue la primera ocasión en la que Elliot se enfrentó a sus temores internos para salvar a sus compañeros y amigos inmortales. Se dirigió a la puerta trasera, a la entrada de actores. Laszlo lo estaba esperando, el inquieto mayordomo del príncipe, la única persona que había confiado en él en los momentos de crisis. Elliot sentía una gran admiración por el ghoul. Durante la crisis, al querer dirigirlos, Elliot tuvo que enfrentarse contra la primogenia. Gunther, el primogénito de los Malkavians, lo retó a un combate. Pese a que Elliot apenas ganó, el perdedor prometió destruirlo. Esta advertencia fue suficiente para que Elliot renunciara y estuviera a punto de ceder la ciudad al dominio Malkavian. Pero en ese momento Laszlo estuvo presente. Tras discutir con Elliot y humillarlo hasta el punto de que el frenético vampiro casi lo mata, comprendió que había que dejar el pasado atrás. Sí, su esposa estaba muerta, pero la inmortalidad seguía. Afortunadamente recapacitó y tomó las riendas de la ciudad, por lo menos hasta que el príncipe lo permitiera. En el camerino cambió su elegante traje por el disfraz de Ebenezer Scrooge. El personaje le quedaba como anillo al dedo. Scrooge había logrado cambiar, aún siendo desalmado. Quizá por eso aceptó actuar en la obra Cuento de Navidad. Con esto podría marcar el fin al periodo de su vida que deseaba olvidar. Este era el primer paso, en Navidad. Buena fecha para comenzar una nueva vida. Si bien tenía enemistades, también grandes amigos. Había adquirido el derecho de dirigir a los toreador de la ciudad, después de demostrar la traición del líder anterior.
Realmente creía que esta era su primer Navidad en mucho tiempo. Bueno, la primera que realmente sentiría. El sentimiento de pertenencia, de ser algo. Subió el telón. La luz no le permitía ver el público, tan solo perfiles de personas sin rostro que observarían cada uno de sus movimientos, quizás admirando la actuación o esperando algún error imprevisto. El nerviosismo que sentía era comparable al de la primera vez que se enfrentó al público. En parte se sintió avergonzado de este sentimiento. Él era un vampiro. ¿A qué podía temer? Si arruinaba algo, ¿quién se iba a acordar? Sus poderes vampíricos hicieron que la gente se sintiera maravillada por su presencia. La actuación empezó. Qué sensación más agradable era volver a la tranquilidad, a la cotidianeidad alguna vez perdida. Su amigo Roger actuaba con él, como habían hecho siglos atrás. Incluso la sensación de ser observado por su esposa no le perturbó. El escenario le traía recuerdos. Hacía poco encontró el apoyo de un Justicar en este mismo lugar, el apoyo más valioso que jamás obtuviera de un vampiro. Gracias a él, Roger no fue derrocado y los vampiros de los alrededores aprendieron a respetarlo como nuevo líder temporal. En el cambio de escena, la luz bajó de intensidad. Ahora podía observar los rostros de los espectadores. Esto lo llenó de nostalgia. Familias enteras, parejas de enamorados, grupos de amigos. Y todo esto sincero. El sentido navideño era perceptible. Se dio cuenta de la maldición de la inmortalidad. Él no podía sentir con plenitud estos sentimientos. Eran ajenos a él. Recordaba vagamente qué se sentía al ser abrazado por el calor humano en fechas como esta. Era desdichado, pero jamás lo había comprendido. ¿Cómo fue capaz de aceptar una existencia que se sostenía alimentándose de la vida de estos seres maravillosos? La tentación de la inmortalidad le llevó a condenar a los seres amados. El shock lo petrificó y una lágrima de sangre corrió por su mejilla. Nadie lo percibió. Había vivido en el error. No todos en el público eran humanos. Algunos vampiros, nostálgicos de la Navidad, habían venido. Sin duda sus sentidos desarrollados vieron las lágrimas de su compañero. No lo recriminaron, lo comprendieron. Alguno de ellos se retiró de la sala. Otros se quedaron cabizbajos. Sin duda eran monstruos.